Vamos a abrir la Biblia, por favor. Vamos a Juan capítulo 10, vamos a estar leyendo el día de hoy del versículo 19 al 21. Vamos a leer solamente 3 versículos de este capítulo. Será una exposición breve, considero que va a ser breve, pero será muy confrontante lo que el Señor nos va a presentar a través de estos textos, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos a leer Juan capítulo 10, nosotros comenzamos con estas alegorías que el Señor presenta acerca del buen pastor, acerca de que el pastor, el verdadero pastor, entra al redil, saca las ovejas y toda esta hermosura que hemos tenido desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Y nosotros veíamos el domingo anterior del versículo 7 al 18. De hecho, titulamos la enseñanza pasada necesitas un verdadero pastor, y en la enseñanza anterior a ella vimos la enseñanza de la imagen del verdadero pastor. Entonces, el Señor Jesucristo, del versículo 1 al versículo 18, nos ha mostrado al menos 7 grandes verdades que podemos sustraer nosotros de esta lectura del versículo 1 al versículo 18, que ya los hemos leído. Él ya ha hablado de que Él es la puerta, ¿sí? Ya hemos explicado lo que significa la puerta. Él se ha proclamado como el único camino a Dios. Segundo punto, él ha mencionado que los que han venido antes de él son ladrones y salteadores, refiriéndose a los falsos líderes, a los falsos pastores, y refiriéndose a que ellos han venido con un liderazgo, con un pastorado que ha golpeado a las ovejas, que ha herido a las ovejas, que ha robado a las ovejas, y él se presenta entonces diciendo: ahora yo soy el buen pastor. Número 3, hemos aprendido también que el Señor Jesucristo dijo: el que entre por mí, porque yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo. Y veíamos en la enseñanza pasada, bueno, ¿y qué necesitamos para ser salvos? Si Jesús es la puerta, pues abrir la puerta, entrar por la puerta. Entonces, el único camino a la salvación que nosotros tenemos es el Señor Jesucristo. Cuarto punto, nosotros vimos que el ladrón, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y explicábamos que el ladrón aquí no está el diablo, en el capítulo 10 no está el diablo, porque muchos utilizan este versículo de que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. No se está refiriendo al diablo, se está refiriendo a los falsos maestros. Y esto nos deja ver que una falsa enseñanza destruye, agrede, hurta en el redil de Dios. Veíamos número 5 acerca del asalariado, que cuando viene el peligro, cuando viene el lobo, dice el Señor, cuando viene el peligro, entonces el asalariado lo que hace es que sale huyendo y abandona las ovejas, y las ovejas son dispersadas. Pero Él nos dice: yo no soy un asalariado, yo soy el verdadero pastor. Número 6, vimos que el Señor conoce a sus ovejas y que sus ovejas lo conocen a Él. Una intimidad con sus ovejas tan grande que el Señor Jesús después dice: así como yo conozco a mi Padre me conoce, esa misma intimidad la voy a tener con mis ovejas. Número 7, veíamos que el Señor dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor de hecho hace algo que los pastores de Oriente no hacían. Era el ofrecer la vida por las ovejas. Él dice: yo doy mi vida por las ovejas. Veíamos en la enseñanza anterior de que en el momento que Jesús dice esto, habían historias de pastores jóvenes, sobre todo, que murieron porque los leones se los comieron, los lobos los mataron, etcétera. Entonces decían: sí, el oficio de pastor sabemos que en algún momento podemos perder la vida, pero no había ningún pastor que quisiera perder la vida. Y Jesús está diciendo: yo la doy, yo la voy a dar por mis ovejas. Y número 8, veíamos también algo que tenía que ver con nosotros, porque toda esta narración que Jesús ha hecho, si bien se está refiriendo a su pueblo, a su Israel, ahora lo traslada y dice: y yo tengo otras ovejas, refiriéndose a 2000 años después, refiriéndose a otra cultura, y dice: y a ellas
es decir, a cada una de las ovejas a las que el Señor les habla el día de hoy, dice: yo las tengo que atraer hacia mí y tengo que llamarlas. Y veíamos que cómo las trae a través de la obra del Espíritu Santo, una obra en la que les convence de pecado, justicia y juicio, es decir, las ovejas de Dios, las ovejas de Jesús que están en el corazón de Jesús desde hace 2000 años, en su corazón ya son ovejas, pero van a ser traídas de la muerte, del pecado hacia el Señor. Y veíamos también como último punto que la venida del Señor, su muerte, su resurrección son plan de Dios, ¿sí? Entonces veíamos que la salvación que el Señor ha preparado para cada una de sus ovejas es plan de Dios. Dios planeó salvar a sus ovejas. Y entonces, bueno, en todo esto que hemos leído del versículo 1 al 18, que ha sido muy hermoso, concluimos en que el Señor entonces se está presentando como el único camino a Dios, se está presentando como que la salvación es plan de Dios, un plan establecido, creado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, para salvarte a ti y para reunirte con el verdadero pastor, ¿sí? Este es algo muy, muy hermoso. Ahora, vamos a leer el versículo 19, 20 y 21, porque después de toda esta belleza, de todas estas verdades que Jesús ha presentado, vamos a ver lo que ocurre y vamos a ver aquí en estos versículos. Dice el versículo 19, Juan 10, del 19 al 21, ¿ya lo tienen listo? Dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oyen? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ahora, ya leímos nosotros el contexto, pero les recuerdo, tenemos tres tipos de personas en esta narración, tres tipos de personas. Número uno, los judíos, en la que están los fariseos, en la que están los judíos incrédulos. También se encuentran las ovejas de Jesús, ¿sí? Las ovejas judías de Jesús en ese momento. ¿Por qué digo que ovejas judías de Jesús? Porque se encuentra ahí el hombre que había sido sanado de su ceguera congénita. Entonces, por lo menos hay una persona que sí ha creído en él, pero vamos a ver, de acuerdo a este relato, que nos deja ver que hay otras personas que están creyendo en Jesús. Y en este relato también aparecen, aunque no habla de una manera muy franca de ellos, pero se da por sentado, también se está hablando de las ovejas futuras de Jesús. ¿Quiénes son estas ovejas futuras de Jesús? Aquellas ovejas que Jesús dijo: tengo otras ovejas fuera de este redil a las cuales las voy a traer y las voy a llamar. Entonces vean con atención, estos tres textos que vamos a leer, que son muy cortos, está involucrando, entonces el escenario está involucrando a tres tipos de personas. Número uno, los judíos que están ahí. Entiéndase, los fariseos, los incrédulos que están en esta reunión en la que están hablando ahí con el Señor, las ovejas judías de Jesús, los que sí creen en el Señor. Ahí está este hombre que ha sido sanado por lo menos, y tiene que ver también con las ovejas futuras de Jesús. Es decir, tiene que ver con aquellos que el Señor va a traer y va a llamar, ¿sí? Ahora, hazte tú la pregunta: ¿yo soy una oveja de Jesús? Y vamos entonces a ver esta narración. Ahora, de estos tres grupos que yo acabo de mencionar, los judíos, las ovejas judías de Jesús y las ovejas futuras de Jesús, de estos tres grupos, los dos primeros ya emiten su resolución. Después de haber escuchado a Jesús, después de haber escuchado el evangelio que Jesús ha presentado, después de haber escuchado que Jesús les dice: yo soy el único camino al cielo, yo voy a dar mi vida por ustedes, voy a pagar el precio del pecado por sus vidas, les está ofreciendo la salvación, les está ofreciendo la redención de sus almas, y estos dos primeros grupos llegan a dos conclusiones. Se hace una división entre ellos, pero llegan a dos conclusiones. Conclusión número uno, después de haberlo escuchado, dicen: él está endemoniado o él está loco.
o bien podría ser él es un loco endemoniado. Vean la conclusión a la que ellos están arribando. Él es un endemoniado loco, un loco endemoniado. Y otra parte de estas personas están llegando a la conclusión de que es imposible que él esté endemoniado, él no puede estar loco, y van a dar sus razones, ¿sí? Falta la tercera resolución. La tercera resolución de las ovejas futuras de Jesús. Falta lo que tú digas de Jesús. Para ti, Jesús, ¿quién es? ¿Es un loco endemoniado o verdaderamente es el buen pastor? Vamos a ver al final cuál respuesta es la que va a estar en tu corazón, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra, que nos confronte a través de su palabra. Y quiero decirles que cuando el Señor Jesús confronta, nosotros hemos estado, vamos ya en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, jamás hemos leído de un Jesús que esté tocando la puerta: ábreme la puerta de tu corazón, recíbeme, porque yo no puedo pensar en una eternidad sin ti. No, nosotros hemos visto un Jesús que múltiples veces ha presentado el Evangelio, pero un Jesús que cuando le han rechazado se han cerrado las puertas del Evangelio, las puertas de la salvación. Entonces no nos vayamos con la idea de que Dios está a mi disposición, es cuando yo quiera decirle, contestarle sí, es cuando yo diga sí, sí te quiero servir, ahora sí, Señor. No quitemos de nuestra mente eso, porque el Jesús que nosotros hemos predicado va en otro sentido. Es un Jesús de justicia, de misericordia, pero es un Jesús que sí extiende la mano, pero es un Jesús que nunca estará con la mano extendida y que no estará, como en otro relato dice el Evangelio, dando las perlas a los puercos. Entonces nosotros necesitamos entender estos aspectos. Cuando vayamos a la palabra de Dios, entonces necesitamos tener esta reverencia de entender las santas palabras de Jesús y que Jesús pueda entonces tocar nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a contestemos cada uno en nuestros corazones: ¿Jesús para mí es un loco endemoniado o es el verdadero pastor? Vamos entonces a orar, que Dios nos hable. Señor, te rogamos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que nos permitas unirnos a este grupo de personas, de judíos, Señor. Unos llegaron a la conclusión: él está loco, él está endemoniado. Otros dijeron: no puede estar loco ni endemoniado, porque un loco y endemoniado no sana a las personas, no trae bienestar a las personas. Entonces, Señor, ayúdanos hoy a unirnos a este grupo y, Señor, también tener una resolución, pero una resolución firme. Si Jesús para mí es un loco endemoniado, que así vivamos entonces nuestras vidas. Y si para mí Jesús no puede estar loco ni endemoniado, Él es el verdadero pastor, que vivamos como ovejas también, Señor. Confróntanos con tu palabra, Señor. Redargúyenos con tu palabra, Señor. Líbranos del pecado con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al versículo 19. Como les dije, son solamente 3 versículos. Será una exposición, considero que será una exposición realmente breve, pero por favor pongan atención en cada uno de estos puntos que vamos nosotros a estar mencionando. Vean el versículo 19. Después entonces de que Jesús ha presentado el Evangelio, después de que Jesús se ha presentado como el buen pastor, el pastor que va a rescatar sus almas, el pastor que va a dar su vida por la redención de sus almas, etc. Vean el versículo 19. Y tengan en mente, como les dije, estos 3 grupos de personas: los judíos, entendiéndose fariseos, entendiéndose los judíos de etnia, los judíos que sí están creyendo en el Señor, y el tercer grupo, que son las ovejas futuras. Cada uno de nosotros vamos a incluirnos nosotros en esta narración. ¿Qué sucedió después de que el Señor habló? Dice versículo 19: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, ¿sí? Y quiero que vean que no es la primera vez cuando Jesús, de hecho, la venida de Jesús causa división. Ahora, la palabra división que se está utilizando aquí es el término griego cisma,
que significa disensión, que significa una separación, una división. Y aquí tenemos nosotros la primera gran realidad. Jesús siempre será causa de división. Escuchen esto con atención. Jesús siempre, 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 siempre será causa de división. ¿Qué significa esto? Escuchen con atención. Significa que cuando Jesús se presente, que cuando hablemos de Jesús, que la presencia de Jesús va a provocar o bien que no creas en Él y te alejes y que lo ataques, o que te acerques a Él y que le creas. Solamente hay dos opciones, solamente hay dos respuestas. Hay una gran realidad, división, pero solamente hay dos respuestas. O estás con Él o estás contra Él. Dice el Señor Jesucristo en otra parte, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces debemos nosotros entender, no hay puntos medios en nuestras vidas, ¿sí? Ahora dice, volvió a haber disensión entre los judíos. Ya nosotros habíamos explicado hace tiempo que la palabra judíos que utiliza el evangelista Juan tiene que ver con judíos refiriéndose a las autoridades, es decir, a las autoridades religiosas o a los judíos normales, ¿sí? En algunas ocasiones se refiere a los líderes religiosos, en otras ocasiones se refiere a los judíos de etnia. Pero en este caso, cuando dice Juan 10:19, volvió a haber disensión entre los judíos, se está refiriendo a ambos. Es decir, hubo una división entre los líderes religiosos, una mezcla de los líderes religiosos y los judíos que se encontraban ahí, hubo una división entre ellos. Entonces, entendamos por favor que Jesús es causa de división. El problema es que Jesús venga a la vida de una familia, porque cuando venga a la vida de una familia, la familia se va a dividir, siempre va a existir, porque Jesús es causa de división. Y esta división tiene que ver porque o se le cree en Él, se le recibe, o no se cree en Él y se le rechaza. Y por eso cuando una familia cristiana es salvada por el Señor, comienzan los problemas, porque luego los hijos dicen, no, yo quiero vivir en mi rebeldía, yo quiero hacer lo que yo quiero, etcétera, y ahí está. A veces hasta dicen, pues éramos mejor antes sin ser cristianos, porque ahora que somos cristianos hay mucho problema. La situación es que Cristo es la causa de división. Quien Él dijo que era, es lo que causa la división. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo soy el redentor de sus almas, ustedes tienen pecado, yo los voy a salvar. Esto es lo que está provocando. Cuando venga Jesús, siempre va a provocar una división, ¿sí? Entonces, esto, para que nosotros podamos entenderlo, podamos comprenderlo, Jesús siempre es la causa de división. ¿Por qué? Porque por lo que Él dice quién Él es, ¿sí? Ahora, esa causa de división tiene que ver en nuestros corazones, si le estamos creyendo o no le estamos creyendo, pero Él viene a ser causa de división. Ahora, vean el versículo 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque le oyen, ¿sí? Ahora, muchos de ellos, ¿de quiénes? De los judíos, dice el versículo 19, hubo disensión entre los judíos. Entonces, muchos de ellos, muchos de los judíos, y entendemos, religiosos, líderes religiosos y los judíos, vean, muchos de ellos, entre ellos, decían, demonio tiene. Entonces, quiero que vean que estos muchos llegan a una conclusión, al igual que cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros también llegamos a una conclusión respecto a Jesús. Quieras o no reconocerlo, también llegas a una conclusión en cuanto a Jesús. Pero quiero que vean que aquí dice que de esta muchedumbre muchos decían. Ahora, vamos a hacer las siguientes preguntas. Y de estos muchos que decían, ¿estos muchos eran doctores de la ley? ¿Estos muchos eran verdaderos israelitas? ¿Estos muchos eran piadosos? ¿Estos muchos estaban calificados para hablar así del Señor? O es más, por lo menos, ¿de estos muchos conocían bien al Señor? Y la respuesta es no. No eran doctores de la ley, se sentían doctores de la ley los fariseos, se sentían los líderes de la nación, pero estos no conocían bien al Señor. Y lo que sí sucedió es que todos estos muchos, toda esta muchedumbre sí escuchó a Jesús. Pero
ellos llegaron a una conclusión. Es decir, este texto no nos habla de sus cualidades, de sus cualidades piadosas que tuvieran, no nos habla de ello, y no nos habla ni siquiera de la capacidad que tenían para hablar, pero sin embargo, ellos, dice, muchos de ellos decían, y el verbo decían está en un presente continuo, o sea, está Jesús ahí hablando, ellos están hablando, diciendo, repitiendo y están constantemente diciendo. Ahora, quiero que vean, recuerden nuevamente 3 grupos de personas, el tercer grupo somos nosotros, pero de este grupo de personas quiero que vean que fue su personal percepción lo que les lleva a la conclusión que ellos van a decir. Fue sus prejuicios religiosos, su judaísmo en el caso de los fariseos, lo que los lleva a esta conclusión. Fue su duro corazón. Porque recuerden que ya decía desde el versículo 8 y 9 que querían matar a Jesús, ¿sí? Lo que los lleva a su conclusión. Entonces, vean, un corazón que quiere matar a Jesús, ahora Jesús vemos que es causa de división, pero dentro de este grupo de personas que están hablando en contra de Jesús, que quieren matar a Jesús, que quieren abrazar sus creencias, su religión. No, para mí la salvación así no, yo creo que así me salvo, etcétera. Yo voy a vivir de esta forma de vida. Vean, en ese corazón en tinieblas, ellos producen su propia conclusión. Y su conclusión es: esta persona está endemoniado, es un loco endemoniado. Y lo peor, vean lo que dicen, aparte de que es una blasfemia, es un insulto al Señor, vean lo que dicen al final. ¿Por qué le oyen? ¿Sí? Y este término oyen en el griego original significa ¿por qué le oyen con atención? ¿Por qué le oyen con aprecio? ¿Por qué lo obedecen? ¿Por qué obedecen al Señor? Y entonces estas personas están llegando a la conclusión de que no vale la pena obedecer al Señor. Vean la conclusión a la que ellos están llegando, ¿sí? No vale la pena escuchar al Señor. No vale la pena, si estoy cansado, ir a la reunión, escuchar al Señor. No vale la pena esforzarme por escuchar la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios. No vale la pena poner atención, no, mientras están predicando, yo estoy aquí chateando, yo me estoy durmiendo, etcétera. No vale la pena. Vean que nosotros no estamos tan lejos muchas veces de la conclusión a la que ellos llegaron, ¿sí? Ellos llegan a esa conclusión con su cultura judía, con su pensamiento judío, con su orgullo religioso, etcétera. Pero nosotros, cuando llegamos a conclusiones de Jesús, ¿qué nos lleva a concluir acerca de Jesús? ¿Cuál es la base de las conclusiones que nosotros tenemos acerca de Jesús? Piénsalo por un momento. ¿Es tu corazón? ¿Es lo que estás sintiendo en tu corazón? ¿Es lo que estás sensiblemente experimentando sensualmente en tu corazón? ¿Es lo que viviste? Es que yo tuve malas experiencias, hasta con cristianos tuve malas experiencias, es que esto, aquello. Entonces, ¿eso va a definir tu definición de lo que es Jesús? Lo que tú piensas, lo que tú estás sintiendo, las buenas experiencias, las malas experiencias, es lo que define tu conclusión de Jesús. Y aquí nosotros debemos entender que si nosotros vivimos lejos de Dios, lejos de Jesús, la conclusión que tú tengas de Jesús siempre estará equivocada. Necesitamos nosotros comprender esto, ¿sí? Y no me vengan con el punto de que Jesús fue un buen hombre, porque muchos dicen: es que Jesús fue un hombre. Quienes dicen que Jesús fue un buen hombre lo están reduciendo. Quizás no lo reducen a un loco endemoniado, pero lo están reduciendo a un hombre cuando Él es Dios. Entonces no están entendiendo y no están comprendiendo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el verdadero pastor, ¿sí? Muy bien. Entonces, nuevamente, les dije yo que existen 3 grupos de personas: los judíos, fariseos e incrédulos; las ovejas judías de Jesús, personas que sí están creyendo en Él; y las ovejas futuras de Jesús, que tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, vamos a leer el versículo 20 para que vean. Muchos de ellos, muchos de ellos decían, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la respuesta que se tiene ante estos muchos que decían? Y la respuesta que se tiene es que muchos decían
está loco, está endemoniado, ¿para qué le escuchan? No vale la pena obedecer a Jesús, escuchar a Jesús. Y muchos de la muchedumbre estaban escuchando y estaban de acuerdo en lo que muchos estaban diciendo, ¿sí? Entonces, por eso muchos entonces se unen a la conclusión de que sí, está endemoniado, sí, está loco, sí, no vale la pena oírlo. Vean, dentro de la muchedumbre todos llegan a la conclusión. Quizás algunos ni siquiera se habían tomado el tiempo para escuchar a Jesús, ni siquiera se habían tomado el tiempo para dialogar con Jesús, ni siquiera se habían acercado con Jesús, pero ellos ya llegan a la conclusión, él está endemoniado, es un loco, no vale la pena escucharlo. Sin embargo, vean el versículo 38 del capítulo 9. Vean que dentro de la muchedumbre sí hubo una persona que dijo algo distinto. Hay una persona que no dijo lo que la muchedumbre dice. Vean Juan 9:38. Esta persona que había sido ciego con esta ceguera congénita, él dice, creo, Señor, y le adoró. Entonces, vemos que dentro de la muchedumbre también había, quizás pocos, pero sí había personas que sí creían en él. Personas que no habían llegado a la conclusión, no, Jesús, tú no estás loco, tú no estás endemoniado, ¿sí? Vamos ahora a Juan 10:21 para ver este versículo, y creo que ya es el último versículo de la exposición de este evangelio de Juan del día de hoy. Juan 10:21, vean ahora lo que dice. Decían otros, vimos que ya los muchos ya hablaron, los muchos ya llegaron a sus conclusiones en base a sus propias experiencias, a su propia religión, a su propio judaísmo, a su propio corazón entenebrecido, etc. Ahora vean en el versículo 21, decían otros. Ahí está otro grupo, porque ya vimos en el 19 que hubo una división, Jesús causa división. Ahora, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y vean, hay otro grupo que sí entiende, y entiende que los demonios, que en este tiempo la obra de los demonios la asociaban con las enfermedades, con el mal que tenían las personas. Entonces este grupo de personas sí está entendiendo y dicen una cosa, no, en la experiencia judía que nosotros tenemos, en la historia judía que nosotros tenemos, resulta que los demonios, es más, tienen el libro de Job ellos. En el libro de Job dice que Satanás mató, provoca estos desastres, mata a los hijos de Job, las ovejas de Job y todo esto. Entonces ellos dicen, tenemos la historia bíblica, y la historia bíblica nos dice que no, los demonios vienen para matar, vienen para hacer cosas horribles a los hombres. Nunca ha venido un demonio a abrirle los ojos o a sanar a alguna persona. Entonces vean, este grupo de personas sí tiene una teología adecuada de los demonios, lo que abre la puerta, la posibilidad de que entonces dentro de este grupo había incluso fariseos que conocían la ley y que sí están entendiendo, no puede ser un loco endemoniado, ¿sí? Entonces, ellos dicen que un demonio haya realizado este milagro es imposible porque los demonios hacen el mal, no hacen el bien. Y esto entonces implícitamente se están dirigiendo a que entonces Jesús sí tiene razón, entonces Jesús sí es el buen pastor, el pastor que él está diciendo. Pero vean aquí con más exactitud, vean, dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Entonces, no es una manifestación expresa y directa hacia reconocer al Señor. Quiero que lo vean. Sin embargo, ellos están viendo algo que no pueden negar, que no pueden evadir y que necesariamente tienen que creerlo. Son las evidencias. Ellos están diciendo, esta persona sabemos que desde que nació estaba ciego, no tenía ni ojo ni globos oculares, ahora resulta que sí ve. Entonces esto no lo hizo un demonio, alguien lo tuvo que hacer, alguien poderoso tuvo que hacerlo. Entonces ellos están viendo las evidencias y ante las evidencias no hay forma de combatirlo. Ni el judaísmo con toda su fuerza religiosa podía combatir esa evidencia que tenían a través de este hombre que había sido sanado. Vamos a Juan 10:38 para que veamos una gran verdad que Jesús también está
manifestando en este punto. Vean, dice Jesús, mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Lo que Jesús acaba de decir aquí en Juan 10:38 es, está bien, no me creas a mí. Yo digo que yo soy el buen pastor, yo soy el redentor de tu alma, yo he venido para rescatarte del pecado, yo he venido para rescatarte de una eternidad de castigo, etcétera. Yo he venido para salvarte a ti. Está bien, yo soy un loco, yo soy un endemoniado, no me creas a mí, dice Jesús, pero cree a las evidencias que yo estoy presentando. Y este segundo grupo de personas no pudo negar las evidencias, ¿sí? Porque las evidencias no se niegan. Ahora yo hago una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué de nosotros con las evidencias? ¿Qué de tu vida con las evidencias que día a día Dios te está presentando? Vamos a abrir la Biblia en Mateo 5:45. Les voy a presentar 3 evidencias con la palabra de Dios para que examines tu corazón y para que te conteste la pregunta, ¿y qué de mí con las evidencias que Dios constantemente me está presentando a mí? Ya vimos que un grupo, si bien no ha creído directamente en el Señor, está creyendo las evidencias los van a llevar al Señor, las evidencias no las pueden negar. ¿Qué de nosotros? Porque muchas veces nosotros estamos peor. Ellos por lo menos ante la evidencia dijeron, guardo silencio y hay razón en la evidencia. Pero nosotros aún con las evidencias hacemos nuestra voluntad, ¿sí? Mateo 5:45. Abran la Biblia, por favor. Necesitamos leer estos textos, que los vean con sus ojos, porque necesitamos confrontarlos con nuestros corazones. ¿Qué de nosotros ante las evidencias? ¿Listos? Mateo 5:45 ya lo tienen. Dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. A ver, hago la pregunta. ¿Hoy salió el sol sobre ti? Contéstate en tu corazón. ¿Salió el sol sobre ti cuando te saliste de tu casa, cuando viniste a la reunión? ¿Salió el sol sobre ti? Contéstate sí o no. ¿Reconociste entonces? ¿Salió el sol sobre ti? No, pues sí, salió el sol sobre mí. Ah, bueno. Este texto me está diciendo que Dios hace que el sol salga para justos e injustos, para buenos y malos, ¿sí? Independientemente de la persona, Dios hace que salga el sol. Es decir, este texto me está diciendo que el sol salió el día de hoy porque hay un Dios. Ahora, ¿ya te diste cuenta que salió el sol? ¿Sí? Muy bien, ¿reconociste que hay un Dios? ¿Ese sol te llevó a reconocer que hay un Dios? Es decir, la evidencia del sol muestra que hay un Dios. Entonces, cuando tú viste el sol, incluso hasta te tapaste, te pusiste cachucha, etcétera y demás, entonces tú reconociste, es que el sol sale porque Dios es su voluntad que salga y me está dando los rayos del sol porque es su voluntad, entonces debe existir un Dios. ¿Eso te llevó a esa reflexión? Muchas veces no nos lleva a esa reflexión y tenemos la evidencia. Sin embargo, no creemos a la evidencia. Vamos al Salmo 19:1, otro punto para que veamos y analicemos nuestros corazones. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A ver, pregunto, ¿se percataron de que hay sol y nubes el día de hoy? Sí, muy bien, ok. ¿Sí te diste cuenta que en ese sol y en esas nubes está reflejada la gloria de Dios? Y ahí es donde empezamos a decir, no, ni me di cuenta. Bueno, ahí está la gloria de Dios, en esa creación, en ese sol, en esas nubes. Ahora, ese conocimiento, el ver el sol, las nubes, ¿te llevó a reconocer la gloria de Dios? Y esa gloria de Dios te llevó a decir, Señor, voy a vivir para ti. ¿Sucedió eso? Contestémonos en nuestro corazón. Vamos ahora a Romanos 2:4. Otra evidencia. Romanos 2:4. Dice,
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y aquí este texto está diciendo, Dios es muy bueno contigo, Dios te concede de sus bendiciones, Dios preserva tu vida, Dios te guarda. Y el punto es que estás vivo el día de hoy. ¿Ya te diste cuenta que estás vivo el día de hoy? ¿Sí? Ok. Si estás consciente de que muchos hoy en la mañana ya perdieron la vida, que durante la madrugada o en la mañana, en las primeras horas de la mañana, ya no vivieron, y muchos de ellos ya están en una eternidad sin Cristo. ¿Sí eres consciente de eso? ¿Dormiste en una cama ayer? ¿Dormiste bajo un techo? ¿Dormiste en tranquilidad? Hubo guerra a tu lado, se metieron a robarte, etcétera. ¿Dormiste bien, tranquilo? ¿Sí? Bueno, pues muchos no. Muchos pasaron la noche en un hospital, en una cárcel, en un accidente, etcétera. Y entonces la pregunta es, ¿te has dado cuenta de que Dios es bueno contigo? Bueno, y si dices, no, pues sí, me doy cuenta. Ok, dice el texto. O menospreciando las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ignorando que Dios es bueno contigo y que al ser bueno contigo te está guiando al arrepentimiento. ¿Dios ha sido bueno contigo? Sí. ¿Y tú te estás arrepintiendo? No. Entonces aquí lo que tenemos es que estamos peor que este grupo, porque este grupo por lo menos a las evidencias las creyó, se sometió a las evidencias, y nosotros muchas veces tenemos las evidencias y decimos, no me importa, sigo viviendo como yo quiero vivir, ¿sí? Y concluyo entonces esta exposición del Evangelio de Juan, ¿sí? Concluimos con Jesús anunciando la salvación solamente a través de él, con Jesús diciendo, yo soy el buen pastor, yo soy el único camino a Dios, yo doy mi vida por ti, voy a ofrecer mi vida por ti, yo voy a morir por ti, yo voy a resucitar por ti, yo te voy a traer a mí, yo te voy a llamar a través de mi evangelio hacia mí. Entonces concluimos estos textos del versículo 1 al 18 que hemos visto, y ahora estos textos que hemos visto, se está presentando el cielo, se está presentando el infierno, se está presentando el pecado, se está presentando el perdón del pecado, quitar la culpa por tus pecados, se está presentando la vida o la muerte, y la respuesta a la audiencia, que también tiene que ver con cada uno de nosotros. Para el primer grupo, Jesús, después de escuchar todo esto, vean, ¿quién escucha que alguien, que Dios se hizo carne, que vino a salvarlo de sus pecados y que quiere salvarle y librarle de una muerte eterna? ¿Quién en su sano juicio podría llegar a la conclusión de decir, es un loco endemoniado? Bueno, sí hay personas. El primer grupo de personas llega a la conclusión, él es un loco endemoniado. Primer grupo de personas está diciendo, él es un loco endemoniado. Segundo grupo llegó a la conclusión, no, él es el verdadero pastor de nuestras almas y vamos a darle nuestras vidas a ellos, ¿sí? Pero como les dije durante esta enseñanza, los primeros dos grupos ya tomaron su decisión, ¿sí? Vean, los que tomaron su decisión y no creyeron en el Señor, que sobre todo se entiende, fueron fariseos religiosos, abrazando sus creencias, etcétera. Ellos ahora mismo se están dando cuenta que están equivocados, pero ya es muy tarde para ellos porque ya están en un lugar de castigo eterno. Y al que creyó, vean la diferencia. El que dijo, sí, Señor, yo creo y yo te adoro, tú eres el buen pastor. Esa persona que gran parte de su vida no podía ver, ahora él está viendo perfectamente y está viendo a Jesús, su buen pastor, quien le está prometiendo lo que le dijo. Yo soy el buen pastor y yo te voy a rescatar. Pero la pregunta para nosotros es, ¿cuál es la conclusión a la que nosotros llegamos el día de hoy? ¿Sí? Y no basta, quiero que escuchen, que no basta con que digan, no, ¿cómo se te ocurre? Yo cuándo diría que Jesús es un loco endemoniado. No basta con que digas, es un loco endemoniado para mí Jesús. No, Él es el verdadero pastor de mi alma. No basta con que lo digas, ¿sí? Porque escuchen,
cuando tenemos las evidencias, cuando tenemos las bondades de Dios, cuando tenemos las bendiciones de Dios, cuando tenemos la vida, y dice Eclesiastés, es mejor un perro vivo que un león muerto, ¿sí? Y aquí se está refiriendo al perro de manera despectiva. Es mejor una vida de pecado, de suciedad, pero que puede clamar en vida por el perdón de sus pecados, es mejor de ello a un león muerto. Cuando tenemos todo esto, cuando tenemos la voz de Dios que constantemente nos está diciendo, arrepiéntete de tus pecados, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros, cuando tenemos todas estas evidencias, todas estas bondades, todos estos llamados de Dios a nuestras vidas y lo estamos rechazando constantemente, piensen por un momento, realmente lo que estamos haciendo es que lo estamos tratando como un loco, como un endemoniado. No, Jesús, no me hables, tú estás loco, tú estás endemoniado. ¿Cómo es que tengo que arrepentirme de mis pecados? ¿Qué te pasa? No vale la pena escucharte. Entonces quiero que vean, que valoren que cuando tenemos todas estas bondades que Dios nos está dando, todas estas evidencias, como el Señor Jesucristo decía, si no me van a creer a mí, no me crean, está bien, pero ahí están las evidencias. Y Jesús nos ha dado evidencias a cada uno de nosotros. Entonces, un rechazo franco hacia el Señor después de una llamada, otra llamada, otra llamada, una bendición, una bondad, vida, seguridad, protección, tantas cosas. Esto no es otra cosa más que estar insultando a Jesús, tratándolo como un loco, como un endemoniado, ¿sí? Pero que Dios abra nuestros corazones, nuestro entendimiento. El primer grupo, entonces, los judíos, los fariseos tomaron su decisión. Para nosotros, Él es un loco endemoniado. Las ovejas judías de Jesús dijeron, no puede ser un loco endemoniado, solamente alguien bueno puede hacer cosas buenas. Y las ovejas futuras de Jesús, o cada uno de nosotros, ¿cuál es la respuesta que tú darías? Para ti, Jesús, ¿quién es? ¿Es el verdadero pastor o Jesús es un loco endemoniado? Y no basta solamente articular palabras, no, para mí Jesús es esto o es aquello, no. Esto lo vamos a ver a través de tu vida, a través de si vale la pena obedecerlo o no vale la pena obedecerlo. Que Dios obre en nuestros corazones, que nos lleve al arrepentimiento, que nos confronte con nuestro pecado, pero que todo esto nos pueda llevar a Jesús y decirle, Señor, estoy en la peor condición, ven y sálvame. Salva mi vida. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, te damos gracias por estas verdades que se presentaron en estos versículos tan sencillos, 3 versículos, pero presentan una confrontación profunda al alma de cada uno de nosotros, Señor. Líbranos de considerar que no vale la pena obedecer a Jesús, que no vale la pena seguir a Jesús. Líbranos, Señor, de considerarte como un loco, como un endemoniado, como alguien indigno de mi atención, de mi obediencia. Líbranos de eso, Señor. En verdad, cuánto necesitamos postrarnos hasta el suelo y decir, Señor, estamos equivocados. ¿Cómo es posible que la corrupción del corazón humano hayan llegado al punto de decir que tú estabas endemoniado, que tú estabas loco? Señor, pero no nos sorprende porque nuestro corazón, Señor, puede ser capaz de eso y de más cosas, Señor, si no es por tu gracia y por tu salvación en nuestras vidas, Señor. Líbranos y Dios, que a través de estas palabras tu evangelio pueda brillar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.